Bueno, pues buenas tardes. Gracias a los que estáis aquí por venir. Sabemos que nos están viendo también por YouTube. Os comento un poquito, el amigo Fran Rossmaría, nos pidió que diéramos una pequeña charlita sobre un evento retro como este. Y claro, sabíamos que inmediatamente detrás nuestra teníamos una charla que se llamaba Aquellos Maravillosos 80. Y inmediatamente delante nuestra teníamos una charla que se llamaba La historia de los videojuegos de fútbol, y que estaba muy orientada a ver lo maravillosos que eran los videojuegos de fútbol antiguos y cómo la cosa se ha ido desvirtuando un poquito hasta llegar al punto en el que estamos ahora, en el que todo es un erial, no hay innovación, todo es bastante feo. Entonces, lo primero que se nos ocurrió fue el título, cómo llamamos a esto, y le dijimos a Fran, vamos a llamarlo Cualquier tiempo pasado fue peor. Esto es directamente una manera de llamar la atención. No ha servido de mucho viendo los que estamos aquí, pero esa era la idea. Cualquier tiempo pasado fue peor. Digo, ¿cómo empiezo las charlas? Y digo, necesito un dato importante, y el más importante que se me ocurrió es que a mi padre le encanta comer tomate. Le encanta, y yo lo llevo escuchando toda la vida comentando, los tomates de antes sí que sabían bien, los de ahora no saben bien. Los tomates de ahora no saben a nada, aquellos sí que eran tomates, los que yo comía de niño. Mi padre ha fumado toda la vida y a mí me dio por pensar que a lo mejor ese hecho también hace que la percepción suya del sabor del tomate haya cambiado al cabo de los años. No solo eso, sino que cíclicamente hemos puesto a investigar un poquito y hemos encontrado un artículo que escribió un psicólogo que se llamaba Nostalgia, un estudio un estudio psicológico-neurológico. Por supuesto. ¿Dónde va a parar? Antes tenías unos tomates que producían X kilos y eran rentables, y ahora necesitas que produzcan muchísimos más kilos. Por supuesto. Y son unas variedades que no optimizan el gusto. Por eso nos hemos traído un señor que es un especialista en todo lo que son cultivos, plantaciones. A lo que queremos ir es al tema de la percepción. Cíclicamente todos hemos tenido padres y todos estamos hartos de escuchar lo de antes era mejor. Eso es un ciclo, eso pasa siempre. Lo de antes era mejor, pero nosotros no tenemos un recuerdo real de lo de antes. Nosotros no tenemos un recuerdo real de lo que vivimos con 10 años. Nosotros tenemos una imagen distorsionada por nuestra mente que se ha encargado a lo largo de los años de ir poniendo capas sobre ese recuerdo, de construir un recuerdo nuevo. Esa es la realidad. Eso es lo que nos decía este sesudo investigador, que lo que nosotros creemos que son nuestros recuerdos no son tales. Son un conglomerado de diferentes recuerdos, todos ideales, porque la mente es buena. La mente trata de que seamos felices y los recuerdos peores los va distorsionando. Hasta convertir en un recuerdo idealizado. Cuando hoy día nos encontramos en un evento como este, en el que estamos comparando productos de antes con productos de ahora, llegamos al punto en el que no estamos comparando una película de los 80 con una película del 2018. ¿Qué dice? ¿Qué habla? Bueno, también le he pedido que me echara una mano al amigo Gaby, que también ha dado un montón de charlas hablando de lo maravillosos que eran los juegos de MSX de los 80. Todo está mal en esa frase. MSX, 80, todo está mal ahí. Pero bueno, le he dicho, échame una mano, porque seguro que tú tienes otro punto de vista que aportar. Eso sí que eran bocadillos de nocilla. Y también le he pedido que se venga Ignacio, que lleva 9 años hablando de retro en un podcast, hablando de lo maravillosas que eran las películas de los 80. Me he perdido la introducción, pero vengo a controlarte. Estamos en ello. Todavía no sé por dónde va el asunto y qué has criticado. Todavía nada. El caso es que estamos llegando a un punto en el que, ya digo, no comparamos una película de los 80 con una película de hoy. Comparamos una película de los 80 con el recuerdo distorsionado que tenemos de nosotros mismos con 10 años viendo esa película. Ninguna película puede resistir esa comparación. Lo mismo nos pasa con juguetes. No comparamos un juguete que sale hoy día con aquel, bueno, los que están expuestos en el patio, que son preciosos, pero no lo comparamos con ellos. Lo comparamos con el recuerdo que tenemos de nosotros mismos jugando a esos juguetes hace 30 años. No se puede ganar, contra ese recuerdo no se puede ganar. Claro, todo esto es un negocio.
la nostalgia vende muchísimo. Y por eso tenemos productos como yo fui a EGB, también todo está mal ahí. ¿Sabes qué tiene más de Sí, son preciosos. También todo está mal ahí, ¿no? Porque son productos en los que nos venden, por una parte, lo peor de la nostalgia, solo la imagen, no profundizamos, no vemos cómo era realmente el producto. Y por otra parte, el orgullo de pertenencia. O sea, el orgullo de pertenencia es el que le queda a aquel que no tiene otra cosa de que sentirse orgulloso. Yo me siento orgulloso de haber estudiado en los 80, yo me siento orgulloso de ser del Real Madrid o de Barcelona, o me siento orgulloso de ser español. Algo muy lícito por lo que sentirse orgulloso, pero no debe sentirse orgulloso por sus propios logros. En fin, en ese punto en el que yo estaba, digo, a lo mejor estoy equivocado, a lo mejor no es todo tan cíclico, pero Ignacio ha tenido a bien traernos una serie de comentarios, una serie de artículos cinematográficos en los que hablaban en los 80 de películas y las criticaban. Ahora, si os parece bien, me siento con ellos y empezamos una charlita, porque nosotros es a lo que estamos acostumbrados, somos todos podcasters y a lo que estamos acostumbrados es hablar entre nosotros y no hablar a gente que escucha con mucha atención. Nos gusta decirnos cosas a la cara. Así que me siento con ellos. Ignacio, empieza, ¿qué nos traías? Bueno, a ver, yo, como no he estado en la introducción, no sé si has criticado, me has dejado me escucháis bien, ¿no? Me escucháis bien. La cuestión es que nosotros podemos ser objetivos, subjetivos, depende de cada uno. Pero hay una cosa importante, que es la hemeroteca. Nosotros somos de tirar mucho de hemeroteca, porque nos da que trabajo hecho. Y es importante ver de las cosas que nos fijamos ahora son cosas que se hacían en la época. Por ejemplo, la participación del público es importante. ¿A cuántos os gustan los spoilers? ¿Cuánto subir de las redes para no enteraros de cuál es la última muerte de los modelos? Imagino a cada uno de vosotros, ¿no? Pero esto no es una cosa de ahora, porque si os fijáis, con Verano Azul, la serie de la época, Super Tele, ponía Chanquete muere el domingo. O sea, spoilers en la época. No es una cosa actual, a pesar de que nosotros nos quejamos mucho de eso. Sobre lo que tú comentabas de películas, ahora nos estamos comparando con las películas de la época. Y tampoco somos los primeros. Por ejemplo, yo aquí tengo una crítica de La Cosa, de ABC, que es el periódico que nosotros solemos comentar, porque su biblioteca es gratuita y lo tienen todo y fabulosa. Y esta crítica de La Cosa, de John Carpenter, que no veo la persona, Pedro Crespo es el crítico, esto es han violado mi infancia de libro, lo que sería actualmente han violado mi infancia. Pedro Crespo analiza la película de Carpenter, dice que es aburrida, que Carl Russell y los demás protagonistas son como poco gente anodina, y que a la que le gusta la película de Howard Hughes, la que salió el enigma de otro mundo, y que esta... Exactamente. Todos hemos tenido nuestro tío mayor que decía de pequeño, de joven, la música que escuchas es una porquería, de verdad, Sayo del mundo se ha hecho un disco bueno. Y espérate, melenudo. Nosotros somos el tío mayor. Exactamente. Es que no queremos reconocer, como da igual, pero somos el tío mayor. Yo creo que la mayoría de la gente que esté aquí es fan absoluta de Cazafantasmas, de la original. Y estoy seguro que también... Que no es tan buena. Bueno, eso lo dice él, pero vamos a ver qué decía la crítica de la ABC. Eso no lo dice fuera de los 7 casos. Eso es. La crítica de ABC, tal Colón, habla de Cazafantasmas en el 84, dice que es una buena comedia, está bien, pero que Ivan Reitman es un director bastante plano, que no aprovecha en absoluto la ciudad de Nueva York sobre los fantasmas, pero que los actores están bien. Esta crítica, como tal, yo creo que es el 80% de la nueva versión de Fantasmas, que ellas están muy bien, pero que la dirección es una cosa muy clara. Volvemos a lo mismo. O sea, nosotros hemos hecho la misma crítica que el señor Colón hizo en el 84 de Cazafantasmas. Pero el tema, si me perdonas un segundito, lo veníamos comentando camino de Orihuela en el coche. ¿Recordáis una serie que se llamaba Siete Vidas? ¿Recordáis Siete Vidas? Javier Cámara tenía un papel espectacular en esa serie. Pues de toda esa serie y de toda esa trayectoria de Javier Cámara en la serie, yo me quedé con una frase que me llamó muchísimo la atención. Javier Cámara en un momento dado hablaba con un amigo suyo, no sé si era el primo, que era catalán, y le decía: chico, el pan tomate está muy bien, pero oye, que es pan con tomate, no nos flipemos. Y en esto del cine pasa lo mismo. Cazafantasmas está muy bien, pero es una película. Sí, Domingo, es una película. No nos flipemos. Tiene
sus fallos y se pueden decir, no pasa nada. Incluso con Cazafantasmas en el claustro podemos decir que Cazafantasmas es una película y que tiene algún momento de bajón, alguno. Esa es su opinión, que conste, ¿eh? No es la opinión, por lo menos mía. Pero a lo que vamos a que todo es opinable, todo se puede discutir, todo es debatible, pero estamos viviendo unos tiempos bastante extraños. Yo supongo que es porque las redes sociales nos dan a todos un altavoz, a mí también. Gente que a lo mejor objetivamente tenemos muy poco o muy poco interesante que decir. Nos dan un altavoz y eso está bien, que todos opinemos. El problema es que parece que tenemos que sentar cátedra cuando opinamos. Y estamos hablando de películas. Lo que comentas de las redes, eso es interesante. Volviendo a la ABC, en los 80 no había nada. Ojo, vamos a ver una cosa. Teníamos todo pantallas, ¿eh? No olvidemos, no menospreciemos a todo pantallas. Pero si fuéramos en el 89, estrenan Batman de Tim Burton. Eso lo podía llamar por teléfono, sin carta, Y algo así, ¿no? Pues en la crítica de la ABC dicen que Batman de Tim Burton es una película que ni te va a marcar ni te va a dejar indiferente. Que bueno, que tú la ves y tal, pero textualmente te dice que para verlo con naturalidad huyas de las redes. Textualmente usa la palabra redes. Estamos hablando del 89, del 89, que sería. Yo ponía Pero una una semana semana de un poco. no lo decía. No decía nada de esto. Vamos a lo mismo. Ahora que nos quejamos, es que las redes matan la originalidad de la peli, no la sorpresa, los trailers, que nos cuenta a mitad de la película. Estas cosas ya se contaban. Hay otra queja también que nosotros tenemos. La gente de que la impresión era nosotros. Hemos pasado a que las películas estén al servicio de los efectos, en vez de los efectos al servicio de la película. Pero no olvidemos que es que los efectos especiales clásicos, o sea, los maquillajes. Hoy día decimos que todo tiene que ser maquillaje, todo tiene que ser muñequitos. Los ordenadores son el mal. Si hemos utilizado infografía, ¡no! Eso es feo, porque no tienen, apuntad estas palabras, alma, magia. Cuando utilizamos alma y magia, el debate termina, porque no es medible. Estamos de acuerdo en que el alma no se puede medir, no sabemos que está ahí, pero no se puede medir, no se puede pesar. Nos pesamos el alma a ver cuál de los dos tiene más alma. Pesamos el alma de la cosa de los 50 a ver cuál pesa más, si la cosa de los 50 o la cosa de los 80. En el momento que traemos al debate ese tipo de términos, el debate termina. Es que los videojuegos de antes tenían más magia y tú eras más chico. Estamos trayendo hasta ahora a veces. Estamos centrándonos en la ABC. Pero ¿qué pasa cuando cogemos una revista de la época, quizás una de las más conocidas, como sería Micromanía, en un número de 1990, y tienes un reportaje a doble página donde dice que la originalidad no se puso muerto, de que fue de esas ideas revolucionarias? Estamos hablando de los 90, una revista de las más conocidas de los videojuegos. Lo que tú comentas, en los 90 ya se decía algo, ahora no estás innovando. Y en los 50. Y en los 50. Nosotros tenemos encumbrado a un tipo de cine muy particular, que es el cine de los 80, 90, por una razón muy sencilla. Va a tener que llegar el momento en que lo vamos a tener que admitir. Lo tenemos encumbrado no porque sea mejor, tampoco es peor. Reconozco que el título estaba puesto un poquito provocando, pero simplemente era el nuestro, es el que vivimos con 10 o 12 años. No somos los mismos, las experiencias no son las mismas. Cómo nos impactan no es lo mismo, y eso ya pasó antes. George Lucas, que por cierto hace 15 años era el mal, porque había hecho la trilogía clásica, porque había pervertido, bueno, eso es imperdonable, pero había pervertido la Guerra de las Galaxias original, poniendo leches que Han Solo disparó primero. Bien, George Lucas era terrible, desde que Disney compró LucasArts, o como quiera que se llame ahora, Lucasfilms, ahora George Lucas es bueno. Que se lo devuelvan a Lucas, que sabía lo que estaba haciendo. Jar Jar Binks. Perdona, Lucas no sabía lo que estaba haciendo. Pero a ese señor lo tenemos encumbrado, digamos que saltó a la palestra por una película, American Graffiti. American Graffiti es el Stranger Things de los 80. ¡Qué maravilloso eran los 50! Bueno, es normal que tú en tu generación lo digas, es normal que ese George Lucas que está empezando a dirigir tire de sus recuerdos, tire de su background y haga American Graffiti. Lo mismo hizo Spielberg, lo mismo hicieron todos estos, toda esta camarilla que nos ha traído el nuevo Hollywood. A mí me gustaría pensar que todo el talento se acabó en los 80.
para mí es muy cómodo. Todo el talento, todo lo que merecía la pena se hizo en los 80, 90, es lo que yo viví, yo estuve ahí. ¿Cómo lo llamábamos? Superioridad moral. Yo estuve ahí, eso y de ahí en adelante todo es más. Pero no, simplemente nos estamos haciendo viejos. Nos cuesta aprender cosas nuevas. Sí. Nos cuesta aprender cosas nuevas y es más cómodo. ¿Cuántas veces hemos dicho, voy a ver una peli esta noche? ¿Qué hago? ¿Veo una nueva o una que ya he visto 1000 veces? ¿Es así? Tú sí, ¿no? Ese es el tema. Entonces lo que estamos tratando de demostrar, no, porque es absurdo, no tiene sentido. El millennial que está ahí en medio encima está protestando. Estamos diciendo que habéis sentado vuestro, vale. Alusiones personales, se ve que tocamos cerquita. El caso es que es así, estamos hablando de ciclos que se repiten continuamente. Nosotros sabéis que tenemos una sección de nuestro podcast que se llama Retrovisor. Leemos revistas de la época, revistas de los 80, de los 90. Estamos hartos de leer en esas revistas las mismas críticas que leemos hoy día en redes sociales, las mismas. Criticando exactamente lo mismo, la falta de magia, la falta de ideas, la falta de... O sea, los juguetes de nuestra infancia sí que eran buenos, eso lo estamos leyendo, pero ambientado en los 80. La selección que nos ha traído Ignacio es eso mismo, lo mismo que hoy día puedes leer en Twitter. Igual. Un segundo, a ver, para vosotros, ¿quién es Superman? Christopher, ¿no? En 1978, la revista 1984, no sé si va esto, de Time Ediciones, ¿vale? Dijo, esto de Superman es un refrito, lo bueno era el Superman de la serie de los 50. O sea, esto ya, lo que ha dicho Ignacio, ya lo hemos vivido. Y nosotros vamos a ser los que decimos que lo que había en los 80 era lo bueno. Y nuestros hijos dirán que lo que había en los 2010 era lo bueno, y esto es un ciclo que se repite continuamente. Yo soy de los que opinan, estando un poco alejado de la opinión de Logarán, pero siempre teniendo la presente. Es importante lo que dices, que cualquier extremo es malo. Lo comentaba antes fuera. La persona que ponga por delante la nostalgia, por encima de todo, me parece que es un extremo malo. La nostalgia está ahí, es algo bonito. Retrocedemos a ese espacio porque éramos felices. Los problemas eran los mismos, pero los encargados de resolverlo eran nuestros padres. Igual que tus hijos no sabrán si tú has perdido el trabajo o lo que sea. ¿Esto funciona? ¿Funcionará? Vale, mejor. Para mí es importante el tema de la nostalgia. Es un periodo bonito de mi vida. Mis padres se encargaron de ello. Y yo soy como soy gracias a la nostalgia. O sea, yo no tengo ningún problema jamás en revisitarlo, en disfrutar de las cosas que disfrutaba en su momento, pero siempre compaginándolo con las cosas nuevas. Nosotros lo que solemos hacer en el programa, lo que comenta Logarán de la hemeroteca, es coger, normalmente es el ABC, porque fuera de bromas es una página que está muy bien estructurada, puedes elegir el día del mes concreto. Y yo he traído una pequeña selección de lo que hablaba ABC hoy día hace 30 años, o sea, el 17 de febrero de 1988, que era miércoles. Viendo la selección que yo he hecho, que comentaba a vosotros, veo que España es un país muy cíclico. Los problemas que tenían en el 88 son exactamente los mismos que tenemos ahora. Había mucha inseguridad ciudadana, había mucho paro, había mucha manifestación, los tranvías también, o los trenes estaban también intentando mejorar su situación. Entonces, si nos fijamos, lo voy a pasar a mis compañeros para no ser yo el único que os hable del asunto. Vemos que en el 88 es importante recordar que había un serio problema con las drogas. Esto es algo que, disfrazado con el tema de la nostalgia, porque tampoco te vas a rebozar, ¿no? Porque la intención haciendo el programa es disfrutar. Pero era un tema muy importante, muy serio. En seguridad, insisto, en que era importante porque además mi compañero Javi me decía, yo tenía, me comentabas la historia. Yo me acuerdo que la gente cogía el radiocassette de los coches y se lo llevaba a su casa. ¿Por qué? Porque si no te petaban la luna y se llevaban el radiocassette. Y nosotros tenemos la idea de los 80 de los Goonies y de los 80, decime una película al azar de los 80, y no, la película, o sea, la realidad española era la del Pico, ¿vale? Las películas del Toyota y de Vaquilla, es que eran kinkies. Los 80 aquí era pantalón de campana y G7 punto, es lo que había. No es la memoria que tenemos nosotros. Es interesante lo que comentas, vosotros no lo veréis desde allí, pero impreso en A4, la portada de ABC, luego si queréis os acercáis. Es una viñeta bastante representativa donde tenemos a una persona con pinta de maleante y a otra persona acuchillada en el suelo, con un cartel que pone por no dejarse robar, el que avisa no es traidor.
por no dejarse robar lo han acuchillado. Esto es lo que solemos decir ahora de que en nuestro tiempo te pegabas 4 puñetazos y cada uno a su casa. Bueno, pues en este 88 la verdad es que la situación estaba bastante comprometida con todo el asunto de la inseguridad ciudadana. Podéis echar un ojo si os queréis acercar. En cuanto a la televisión también es importante, en este caso sí que ha mejorado bastante, estamos hablando del 88, porque siempre decimos que la televisión de antes era una maravilla, cosa que no es cierto en ningún momento. Spinette escayolado. Spinette se tuerce un tobillo, sufre una lesión por la que le tienen que escayolar. Si no, sigue Barrio Sésamo. No, eso era lo único del día. Aún La así, conclusión a la que hemos llegado muchas veces es que hablamos de la televisión, la recordamos con muchísima nostalgia. Eso sí que eran series y no los de ahora. Perdonadme, pero yo pongo Érase una vez en la vida y me estoy yendo a lo más. Porque Érase una vez en la vida es una serie fabulosa, espectacularmente buena, porque no solo es entretenida, sino que es didáctica. Todo lo bueno que queramos decir de ella está bien dicho. Pero hoy día miro la oferta que tienen mis niños en televisión y digo, ¿con qué cara les pongo Érase una vez en la vida? Que se la pongan en el cole, que allí es un cambio agradecido. O aguanto a la seño o veo dibujos animados. Allí es un cambio agradecido, pero en casa, el chico dice, no, yo voy a ver Gumball. Y es que Gumball es espectacularmente buena. Y como esa, hay muchas series hoy día. Pero eso es culpa tuya, seguramente, porque mis hijos han visto Érase una vez el cuerpo humano ellos solos. Yo no les he puesto esa serie. La han encontrado ellos en Netflix y se la han puesto. Sí, sí, no, por supuesto. Sí, la oferta está. Pero a lo que vamos es a que nosotros, si yo dijera ahora mismo, si pasara un papel y dijera, ponedme 10 títulos, 10 películas de los 80. Salen los Goonies, sale Cazafantasmas, sale Regreso al Futuro, quizás salgan Los Inmortales. Esas acierto seguro, esas las decís todos. ¿Eso a qué me lleva a pensar? Que a lo mejor no eran tantas, ¿eh? Que a lo mejor no eran tantas. Si todos recordamos los mismos, a lo mejor no eran tantas. A Carne de Videoclub, cuando empiecen con las películas de 2000 para arriba, se le está acabando ya la movida. Cierto. Entonces lo que dice Ignacio tiene toda la razón. Pero no estamos diciendo, ojo, que los 80 fueran una época terrible. Muchísimo menos. Estamos diciendo que dentro de 30 años, nuestros hijos recordarán estos años como una época maravillosa. Y tendrán razón. Porque si lo hacemos bien, somos padres, somos tíos, si lo hacemos bien, pues habrán vivido una infancia feliz. Y entonces claro que recordarán esto como una época maravillosa. Y su Superman pues será el tío del bigote, ¿cómo se llama? O sea que se me hace muy duro que ese sea su Superman, pero chicos, si es lo que les ha tocado vivir, recordamos con mucho cariño los parques en los que es que jugábamos en la calle. Es bueno. Yo veo esos jardines, esos parques infantiles en los que juegan mis niños acolchaditos. Que estoy con una alegría, digo, si el niño se cae del tobogán, que por cierto es de fibra y no le va a hacer ningún daño, y yo voy a recordar con cariño esos toboganes de chapa, levantada la chapa, que decía, o sea, hay más de un niño acabado con un 7 en la pierna, de deslizarse por un tobogán y una chapa oxidada, rajarle la pierna de la rodilla a la cadera, y dice, ¡ay, qué añoranza! Pues chico, será añoranza para ti, pero será tremendamente peligroso. Y lo que nos comentaba Ignacio hace un segundo de la inseguridad ciudadana, Gaby, ¿tú sabías a jugar a la calle en los 80? Nunca. Es que, a ver, al hilo de todo lo que estáis diciendo, hay una frase de Los Simpsons que se corresponde muy bien con esto. Le dice una profesora, me parece, a Marx, dice, quiere un consejo, no viva a través de sus hijos. Y yo creo que es una cosa a la que toda generación, como todo esto cíclico, también está condenada a hacer. Lo que pasa es que tenemos un caso muy particular. Por los motivos que sea, seguramente nos ha tocado vivir esa generación de una supuesta, que también como todo discutible, explosión de cultura popular. Vivimos el nacimiento de la informática doméstica, vivimos la era dorada de los salones recreativos, vivimos una serie de supuestas edades doradas y vivimos rodeados de una serie de elementos que nos han hecho, pues evidentemente lo que somos no nos vamos a negar y vamos a renegar de ello. Pero este es un proceso cíclico, como he dicho, que todas las generaciones piensan que la suya ha sido la mejor. Y se la intentan transmitir a los siguientes para que en parte la repitan, evidentemente de forma bien intencionada, porque como dice Logarán, todos queremos que nuestros vástagos sean felices y sean buenas personas y disfruten. Pero aquí, en la época que estamos viviendo de nostalgia, llega un punto que puede ser nocivo. ¿Por qué? Porque hay tantas cosas que queremos meterles por la garganta a nuestro hijo, a nuestros sobrinos, que no les dejamos disfrutar de lo que hay ahora, y lo que hay ahora seguramente será en muchos casos igual de bueno que lo que había antes. No lo queremos reconocer, pero es así.
Entonces, yo en todas las cosas me gusta encontrar cierto equilibrio. No es tema de equidistancia, pero cierto equilibrio. A mí me gustan muchísimo los juegos antiguos, colecciono juegos antiguos, pero me gustan muchísimo los juegos de ahora. Yo con la generación actual, como al contrario de lo que dice mucha gente, no me estoy divirtiendo menos, ni mucho menos, de las generaciones anteriores. No me lo estoy pasando peor con mi Play 4 de lo que me divertía con mi Commodore Amiga. Porque no lo siento así, me sigo divirtiendo con los juegos. Lo sigo pasando muy bien y sigo encontrando los géneros que me gustan y sigo descubriendo cosas nuevas, que es una de las cosas que más me gustan. Igual que me gusta ir al cine y descubrir una película, me gusta descubrir una película que me sorprenda, da igual del año que sea. Sé que es difícil vivir eso sin ciertos prejuicios, pero a lo que me refiero es, a mí que me gusta disfrutar todas las cosas del pasado, las actuales, me cuesta mucho trabajo tragar con esa superioridad moral que decía antes que tienen todas las generaciones anteriores con respecto a la actual. Y como decía antes, nuestros hermanos o nuestros tíos decían que la música que escuchábamos nosotros de chicos era una porquería. Sí o sí. Lo que pasa es que ahora nosotros decimos eso con respecto a la música de nuestro hijo, de nuestros sobrinos, encima con la carga de todo lo que vivimos, que fue seguramente mucho más a nivel Lo decimos con razón. ¿No has oído Despacito? ¿No has ido a una discoteca hace tiempo, no, tú? ¿Una discoteca qué es? Bueno, lo que comentabas, es que vivíais en el Bronx vosotros, yo salí a la calle toda la vida a jugar y no pasaba nada. Me iba al parque y mi madre no se preocupaba hasta que llegaba por la noche, no pasaba nada. O sea, Málaga tiene que ser una ciudad siempre. También esto que está diciendo Carl, también es importante, y nos ha llegado hace muy poquito un comentario al programa hablando precisamente de la infancia, de los juegos, porque al fin y al cabo, si ahora entrara por esa puerta un chaval de menos de 10 años, ¿qué vería aquí? 4 señores calvos, viejos, hablando de sus cosas. Y tendrían razón. Tendrían toda Dos la razón. señores calvos, uno en camino y otro con bastante pelo. Ignacio, tienes unas entradas. Por eso. Que ya para eso yo me Uno en rapaba. camino, uno en camino. Y tendrían toda la razón del mundo. El chaval no quiere estar aquí. Se aburre enormemente porque estamos hablando de nuestras cosas. Igual que les pasaba a mis padres conmigo, cuando me veían jugando al Spectrum con mi hermano pequeño, el niño con sus cacharros. Igual que a sus padres, les pasaba con ellos cuando los veían jugando, pues, no sé, a lo que fuera que jugara mi padre cuando tenía 10 años. Con las tabas. Con las tabas o sea, toda generación tiene ese proceso. Es normal que sea así, es bueno que sea así, la nostalgia está muy bien, pero la nostalgia está muy bien para esto. La nostalgia está muy bien para reírte un día, para juntarte con 4 amigos, para tomarte una cerveza y para decir las películas de antes sí que eran buenas, los cazafantasmas de antes eran los cazafantasmas. Para eso está muy bien, pero no te lo creas. No te lo tomes en serio. No te lo tomes en serio porque no es verdad. De hecho, las películas actuales normalmente no hay ningún tipo de controversia hasta que no tocan una saga de Aliens, de Batman, y una saga que ya estaba consagrada, y entra el conflicto de las generaciones nuevas con las anteriores y entra la frase cuñada que es lo de antes sí que molaba y esto es una... Lo sabéis, porque yo asistí en su día al estreno, porque eso sí que era una película. El tema es que esto de convivir con el pasado es muy difícil y a lo mejor sí es verdad que a nosotros es la única generación a la que nos ha tocado, o los que hemos tenido la suerte, en ese aspecto sí puede que sea cierto, que quizás seamos las primeras generaciones que tenemos la suerte de disfrutar de absolutamente de todo lo que teníamos ahora, porque las otras generaciones van siguiendo un proceso más gradual y más sano y quizás más natural, que es el del proceso de la pérdida. Yo jugaba con esto, ahora lo echo de menos, o me olvido, algún día lo recuerdo, pero no tengo opción de volver a ello. Pero nosotros sí somos una generación que tenemos opción de volver a ello. Es que ni siquiera tenemos que volver a ello. No lo dejamos. No lo dejamos, está ahí continuamente. Internet ha posibilitado que nosotros sigamos teniendo acceso a los juegos, sigamos teniendo acceso a las películas, a la música, a todo. Tenemos un volumen de información brutal. Todo está ahí, simplemente hay que alargar la mano y cogerlo. Entonces, en la nostalgia, que si la podemos entender como el echar de menos, que en nuestro caso no aplica. No puedes echar de menos aquello que no has perdido. La nostalgia es el echar de menos aquellos tiempos. Echar de menos aquellas sensaciones. Echar de menos El tiempo. claro, el tiempo que tenías para disfrutarlo y lo que decía Ignacio antes, y la despreocupación con la que lo disfrutabas. Te echas de menos a ti mismo disfrutando de aquello, pero no aquello.
evidentemente haces la relación, relacionas el objeto con el momento, pero tú no estás echando de menos cazafantasmas. ¿Cómo lo vas a echar de menos? Si la tienes ahí, si los tienes ahí fuera, ¿cómo lo vas a echar de menos? Tú estás echando de menos ese momento, esa infancia, esa sensación de haber visto los cazafantasmas con 10 años, haberlos flipado y haberte ido al colegio a contárselo a los colegas. Y eso lo quieres vivir de nuevo. Entonces te vas a ver cazafantasmas la nueva. Pero porque tú quieres recuperar eso. Lo que no te dices a ti mismo es que tú lo que quieres es volver a sentir lo mismo que sentiste cuando viste cazafantasmas. Pero es que eso es imposible. Porque tú no eres el mismo. Nos pasa cuando tenemos la discusión absurda de vamos a jugar al Spectrum, pero hay que jugar con teclado, OPQA o QA o P. Uy, y hay que cargar la cinta y no carga, Sí. y el azimut, y qué coñazo. Y esa sensación es supuestamente maravillosa. No es maravillosa. Es un coñazo. Pero aguanta 4 minutos para jugar un juego al que luego no vas a poder jugar cómodamente. ¿Por qué? Pues porque no te caben las manos en el teclado. Porque no te caben, porque tu mano abulta el doble de la que abultaba antes. Tú no eres el mismo y eso es lo que estás echando. Entonces, ¿cualquier tiempo pasado fue peor? No. Pero tampoco fue mejor. Simplemente fue el nuestro, ¿no? Así es. De hecho, yo creo que si dentro de 30 años los que están sentados aquí son los alumnos que están ahora afuera, cuando hablen de la situación, por ejemplo, de cómo estaba España, comentarán los mismos males endémicos que tenemos ahora. Cuando hablen de las películas que ellos están viendo, dirán, este remake de Harry Potter, esto es una mierda, a mí me ha gustado el Harry Potter de cuando yo era pequeño. Hay una cosa que también tenemos que entender, que hemos perdido parte de la sorpresa. Somos gente que particularmente disfrutamos mucho de nuestro hobby, hemos consumido en la medida de lo posible mucho cine, muchas películas, entonces todo lo que vemos nos parece un refrito de... Pero claro, volvemos a lo mismo. Ya les parecía un refrito de a la gente de los 70. Hay un reportaje interesante de la Fangoria, una de las revistas más importantes del género de ciencia ficción, que están hablando de que actualmente en sus 90, las películas hacen uso y abuso de la sangre, de las tripas, y eso no tiene que ser así. Cuando recordamos nosotros en el programa que el cine de terror y el de ciencia ficción siempre ha sacado provecho de las mayores tecnologías a los efectos especiales. Frankenstein de la Universal hace un despliegue de efectos especiales para su época indiscutible. Nos estamos quejando siempre de lo mismo, los chicos de ahora se quejarán cuando estén aquí, de que fíjate cómo han cambiado el asunto. Cómo molaba el Pro Evolution Soccer 18, Sí, el FIFA 18, por ejemplo. Me choca mucho también lo de la televisión que comentamos, y siento incidir en el asunto, porque esto que hemos traído es del 88, tú comentabas Barrio Sésamo, me parece un programa particularmente muy enfocado a la juventud de la época, algo que podía divertirte, pero si echamos tiempo atrás y no tanto, vemos que las dos cadenas que teníamos empezaba muy tarde la emisión, había mucha hípica, había mucho toro, y siempre decimos, no, los programas de antes para los niños, había muy pocos programas para los niños. Sí que teníamos, por ejemplo, la película de la semana, nosotros veíamos en el 84, la película de la semana eran películas de los años 30. Y recuerdo cuando hablamos con Fer que la película de la semana era Frankenstein, pero la de la Universal, y era la película de la semana. Con lo cual, los niños de ahora que decimos, todo era genial antes, yo creo que vamos más enfocado a la televisión cuando llegó Telecinco, Antena 3, cuando tuvimos algo más de miércoles 17, 22:20 de la noche, Canción Triste de Gillespie. Seriaza, ¿no? Seriaza. Era la única serie que había. O sea, era una serie estupenda. Y con 10 o 12 años te volvía loco, te volaba la cabeza y estoy deseando ver Canción Triste de Gillespie. ¿No será que a lo mejor veían lo único que había? El equipo A, sí, el equipo A, sí, El equipo A sí molaba. Pero, ¿cuántas más series había al lado del equipo A? ¿Cuánto hace que no ves el equipo A? El equipo A mola que te cagas. O sea, aquí el equipo A es la bomba. Sobre todo el capítulo de, ¿cómo se llama la chica esta de Ana y los siete? ¿Tú te acuerdas cuánta gente moría en el equipo A, no? Nadie, ¿no? Uno. Bueno, una vez hirieron a Murdo. No, y una vez matan a uno. El caso es que son productos muy de su época y está bien que sean así. Si es que no pretenden ser otra cosa. Y que está muy bien recordarlos, que también lo comentamos. Llevamos, ¿cuántos años lleva el programa? Pues 9 años. Hablando de lo que estamos criticando ahora. Lo que pasa que yo creo que lo que intentamos hacer es ser un poco selectivos, no meternos ahí y no salir jamás. Hablamos de cosas porque también la idea es entretener a la gente, no nos solemos rebosar en cómo estaba la situación a nivel malo en el momento, aunque siempre la tenemos presente. Pero porque hacemos algo que también hace nuestra memoria, que es quitar lo malo. Así funciona la memoria. Lo malo lo vamos descartando, nos quedamos con lo bueno. Los hechos pueden que estén ahí, pero la percepción en la distancia, yo qué sé, esa chica que te gustaba tanto y que te deja y te rompe el corazón, cuando lo comentas con 40 años con los colegas,
ese dolor no está. Pero es que, pero luego miras el hay que Facebook, ver qué mal lo pasé, luego miras el Facebook de la chavala y se te pasa, no te preocupes. ¿Habéis visto cómo se ha puesto, no? A lo que vamos es a que ese proceso lo hace la memoria por nosotros, embellece el pasado, y está bien que sea así, Pero y está es que, muy bien. Lograr que está hablando de una cosa que es que yo incluso se la puedo hasta negar. O puedo añadirte algo. Tú estás hablando del tema subjetivo, del tema de la memoria, de los recuerdos, pero si le quieres dar un poquito de capa de objetividad al tema, es lo que hablamos en el camino. Cuando a mí alguien me dice, es que todos los juegos de hoy en día son malos, o no me gustan, o no son para mí. Digo, objetivamente no me parece posible. Te lo acaban de decir. Pues no me parece posible. Igual que tú me puedes que alguien me diga yo le pongo que todas las películas de hoy son malas y no son buenas. Juegos de Amiga, y le puse otro día juegos de Amstrad y le puse juegos de Amiga y dijo, papá, vamos a jugar. ¿Qué te he hecho? al Si GTA. saco buenas notas, ¿no? Vamos a jugar al GTA, déjate de mierdas, papá. No me dijo con estas palabras, pero Hombre, aproximadamente me fue algo así. preocuparía, Carl, si tu hijo te hubiera dicho, Y no- déjate de mierdas, papá, y nos fumamos un vamos porro. a jugar al GTA. Entonces, todo lo que estábamos hablando de que creemos que lo estamos haciendo bien y construyendo Está todo a mal. nuestros hijos una instancia feliz. No, pero me dijo, esto es muy aburrido, papá, vamos a jugar a otra cosa. Y es cierto, es aburrido. Para ellos es aburrido. Si le quitan la capa de nostalgia, bueno, para nosotros, a lo mejor puede disfrutar de una mecánica. Nosotros hemos comentado muchas veces, yo juego más retro que actual, a pesar de lo que pueda parecer, pero por mera cuestión de mecánicas. Son más inmediatas, son más rápidas y el tiempo que dedico a jugar es menos. No me merece la pena ponerme con un juego actual. Pero son tus motivos. Claro, son míos, pero en la vida se me ocurriría decir yo juego retro. El problema que tenemos es que parece que tenemos que tener la razón y no asumimos que no existe la razón, existe tu razón. O sea, parece que tengo que justificar. Estos son debates que en el mundillo del retro, ya más orientado al videojuego, también en cine, pero se da menos, lo vivimos a diario, porque parece que necesitamos un argumento de razón, de peso. Yo juego en la máquina original porque esa es la experiencia real. Tu experiencia real. Si yo me pusiera hoy día a jugar en una Neo Geo original, para mí esa experiencia de real no tendría nada porque en su día no la toqué ni con un palo, porque no me lo podía permitir. Entonces, esa es tu experiencia real, tú lo disfrutas así, te gusta esperar 10 minutos a que caiga un juego de Spectrum, me parece genial. Si nosotros respetamos todas las parafilias, me parece muy bien. Mientras no le hagas daño a nadie, pero esa es tu experiencia real. Respeta al que directamente prefiere jugar en otro cacharro o prefiere no jugar absolutamente a nada de retro porque le aburre, porque ha ido superando etapas, que es muy sano. ¿Quiere esto decir que el que siga jugando al retro no ha superado etapas? Hombre, no soy yo de los que van diciendo eso por ahí, que lo piensen, porque puede ser polémico, pero la realidad, y volvemos a lo mismo, es que repetimos un ciclo. Hablabas antes de King Kong. King Kong, cuando salió la de Peter Jackson, que objetivamente es una peli muy mala, desde mi punto de vista, pero las críticas que se llevó fueron por los efectos especiales. A Peter Jackson se le ha ido la mano, y se le va la mano, pero se le ha ido la mano, es que esa cantidad de dinosaurios que mal hecho están, lo veníamos diciendo en el coche, sí, pero esas eran las críticas, y nos olvidamos que el King Kong del 36, ¿no era? Sí, que ese King Kong pretendía lo mismo, con los medios de la época, pero pretendía exactamente lo mismo. Lo mismito que pretendió luego Peter Jackson. Igual, vamos a sorprender, vamos a empatar a la gente con unos efectos especiales que no hayan visto nunca. Exactamente igual, en una historia que puede funcionar mejor, peor, que de ritmo está bastante mejor, pero pretendía lo mismo. Cuando hablábamos de Museo de Cera, de Vincent Price, incluso en esa película, que es del 50 y largo, Ay, la fecha no la recuerdo. Esa Pero es de esa película época. la criticaban porque tenía demasiados efectos demasiado. especiales. En la misma película, el director, porque esa película se rodó en 3D, que tampoco es nada que se haya inventado ahora, pues en la misma película criticaba, el propio director había metido una crítica al 3D, y salía un personaje jugando con un yo-yo, lanzándolo contra la pantalla, y el personaje decía, todo lo que van a ver es una mentira, solo la ilusión por la ilusión, y nosotros deducimos que era una crítica del propio director, que no estaba muy... El hombre era tuerto y el efecto 3D no le... Sí, de hecho el efecto es el típico de celofán rojo y verde. Para que os hagáis una idea, lo que comenta Logarán es que sale un...
patinador, un malabarista, lanzando objetos a la cámara, llamando la atención, y el plano pasa al interior del museo donde está Vincent Price hablando con otro actor, que no recuerdo cuál es, y Vincent Price dice que lo que va a pasar es que cuando la gente se acostumbre al museo tendrán que quitar todos esos artificios porque no sirven para nada. Ahí es donde nosotros, por ejemplo, vimos la crítica de que el 3D sigue siendo un artificio que la gente se acostumbrará y no servirá para nada, que básicamente es lo que ha pasado con el efecto 3D en el cine. Muy pocas películas a día de hoy que ya metan una morterada de pasta por el 3D porque es necesario, muy pocas películas que hagan eso. De todas formas, además, hay una cosa interesante que comentamos. Sale mucho remake, ¿no? Estamos hablando de Museo de Cera, King Kong. Eso también es interesante porque ahora mismo yo creo que la vertiente es de sacar muchas partes de una saga o un remake a cascoporro. Recordemos que, por ejemplo, hay sagas que están consolidadas, como Viernes 13, que tienen 10 partes, sin contar la de Freddy contra Jason. Halloween, otras tantas, que salen en Street, otras 6 o 7. Mad Max ahora mismo son 4. O sea, sagas largas se han hecho siempre. Remakes se llevan haciendo desde que el tiempo es tiempo, porque además hay que tener en cuenta una cosa, no es lo mismo remake que adaptación. ¿Cuántas veces hemos visto Drácula? Pero hemos visto la adaptación del libro de Drácula. Remakes de película sobre película no hay. La Universal es la única que yo creo que hizo un remake de la obra de teatro. Pero el Drácula de Coppola no está haciendo un remake del Drácula de la Universal. La cosa de Carpenter no es un remake del Enigma de otro mundo, por mucho que la gente se empeñe, no, es la adaptación de Hay alguien ahí. No está remaqueando la película de los 50 que a ese crítico cuando era pequeño le encantó y John Carpenter ha violado su infancia. Siempre tenemos que confundir las cosas, siempre tendemos a confundir las cosas y a olvidar que lo que está pasando ahora lleva pasando siempre. Con los videojuegos es algo que en el mundo retro, además, comentaba Logarán, que es algo como muy endogámico. Hay que jugar a lo retro porque lo retro es lo mejor y el que no juega a lo retro exclusivamente es como que es menos retro. Eso suele pasar, gracias a Dios no es un 100%. Y sí que vemos comentarios que dicen, los juegos de antes es así, los juegos de antes eran más divertidos, era la magia, era todo más artesano, eso tampoco tenía por qué ser bueno. Y a día de hoy tenemos videojuegos que nos cuentan historias que prácticamente en su momento no se podían haber contado, a pesar de que se contaban cosas interesantes. Lo que tú comentas ahora, de lo de King Kong, por ejemplo, es lo que comentaba el artículo de la Fangoria. ¿Qué abuso se hace de esto? No, perdona, se lleva haciendo abuso, si tú lo quieres ver así, desde que el cine es cine, porque el cine al fin y al cabo se hizo para que la gente flipara. Todos recordamos el típico comentario que se hace de la llegada del tren, que la gente huía del cine. Yo particularmente creo que no debió ser así, o sea, no creo que nadie saliera del cine corriendo porque venía el tren, pero se intentaba sorprender al espectador, como se ha intentado hacer con la llegada del color, la llegada del sonoro en 3D, lo siguiente que sea con las gafas de la virtual. Y nosotros, gracias a Dios, lo vamos a vivir sin borrar todo aquello que tenemos. Yo un día de hoy voy al CEX, porque esa también es otra, tenemos acceso ahora mismo a películas originales a un precio baratísimo, porque yo muy en poca, una película original tenían 4, y para regalo de cumpleaños. Yo me voy al CEX y me vengo con 7 o 8 películas. Eso es muy antiguo, porque yo pongo la tele, escojo la película en Netflix y no tengo que sacar la DVD de la caja, abrir la tapita, el proceso. La entrada de vídeo. Pero eso es digital, eso es el siguiente caballo de batalla. Yo lo que vamos, porque nos avisan que nos quedan 5 minutitos, a lo que vamos, y creo que ha quedado claro a lo largo de la charlita que hemos tenido, que a lo mejor esperabais una conferencia, pero nosotros teníamos claro desde primera hora que este es el entorno en el que nos movemos bien, charlita, que todo esto es, que en los 50 se añoraba el cine de los 30, que en los 80 se añoraba el cine de los 50, que nosotros hacemos bien en añorar el cine de los 80, y que todo ese tipo de cosas, tal y como las entendemos nosotros en nuestro programa, y creo que a nivel personal, está muy bien para disfrutarlas de vez en cuando. Para quedar, pues bueno, como hacen los compañeros de Carne de Videoclub, abrir una cerveza, hablar de una película, como hacemos nosotros, sacar una revista de hace 30 años, comentarla, reírnos, decirnos cómo molaba todo esto, pero no nos lo creamos. Molaba porque era nuestro, pero no porque fuera mejor. Tampoco era peor. Lo verán, cuando dijimos hacer un retrovisor de una revista que no fuese de videojuegos y escogiste la todo pantallas, hostia, la todo pantallas, qué buena que era una maravilla, esa sí que tenía de todo, vamos a hablar de esa deliciosa de esa revista. Y sacamos la revista, hostia, el primero es un poco malo, que bueno, será el primero, el segundo regular, y no hemos sacado ninguna buena, ¿eh? Nada, nos quedan 2 números y no sabemos si algún día nos terminaremos porque es un erial. Pero todo de antes molaba más. Yo creo que todo vuelve. De todas maneras, creo que nos quedan un par de minutitos. Si tenéis algo que preguntar o alguna opinión que aportar, nosotros encantados de discutir, que es algo que nos mola mucho. Y si no, pues nada, detrás viene una charla que estoy seguro que va a ser genial. Se llama Aquellos maravillosos 80, afirmación con la que estamos todos de acuerdo.
Yo por lo menos sí. Los de la película, sí. Y nada, eso es todo. Espero que os hayáis por lo menos divertido un poquito y muchas gracias por haber venido. Tengo ordenado.